con Carolina Mejía, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ella va a hablar sobre apuesta pedagógica multimedia. Carolina es comunicadora social de la Universidad Javeriana con experiencia en el desarrollo de estrategias de comunicación con énfasis cultural y educativo. Cuenta con un máster en comunicación y educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha desempeñado como periodista y gestora cultural. Ha trabajado en la coordinación de proyectos radiales, en el diseño y ejecución de campañas de interés público. Ha participado en la investigación, producción y realización de series televisivas para el Ministerio de Cultura y Señal Colombia. Se ha desempeñado en algunos proyectos como locutora para radio y televisión y trabaja actualmente en la Escuela de Medios de Uniminuto. Hola, gracias por esta presentación, gracias por darnos la oportunidad de estar acompañándome en la presentación Andrea Meira, que fue, digamos, ella se va a presentar ella misma y con quien realmente hicimos esta propuesta. Un poco la página que ven ahí, que la estamos promoviendo porque la acabamos de sacar, está en Wix, que es una plataforma que permite crear páginas web más pues, libremente. Diseñamos, yo estoy en la Facultad de Comunicación de Uniminuto en un área que se llama Comunicación Escolar, liderando un área de comunicación escolar. Digamos que esa unidad dentro de la facultad es la que hace procesos de prevención social y trabajo con la comunidad, y diseñamos experiencias que relacionen desarrollo de proyectos, experiencias que desarrollen una conexión y que generen un puente entre la comunidad y la academia, obviamente teniendo los medios como un eje transversal y conductor. Entonces tenemos una unidad de televisión, una unidad de radio, una unidad de imagen, y esta que es un poquito también nuestro perro a cuadros, como decías tú, que es un híbrido y es una unidad que junta todos los medios dentro de un escenario que es el escenario escolar. Entonces, lo que básicamente nosotros desarrollamos en esta unidad son experiencias de innovación pedagógica, teniendo como elemento esencial los medios o las experiencias y el trabajo pedagógico a través de los medios y de la formación de medios, con diferentes líneas de acción. Un poco también haciendo una apuesta cada vez más importante por el desarrollo creativo y la activación de un pensamiento creativo, la formación de la creatividad desde los ambientes escolares y de aprendizaje. Una de las líneas de acción que nosotros tenemos dentro del área de comunicación escolar está en alianza con el Centro de Educación para el Desarrollo de Uniminuto, que es la práctica de responsabilidad social. Esa práctica la tienen que hacer así como, a diferencia de las otras universidades que puede que solo tengan su práctica profesional, por un poco la apuesta misional de Uniminuto, nuestros estudiantes tienen que hacer una práctica de responsabilidad social. Esta era una práctica que tiene un desarrollo muy largo, que Andrea les va a contar, pero tenía, digamos, como muchas fracturas o algunas críticas con relación a que los estudiantes no podían realmente poner en juego en sus escenarios de práctica social los aprendizajes que estaban recibiendo en la academia. Entonces sí tenían una relación y un compartir, digamos, un trabajo con la comunidad, pero que nos acercaba mucho a sus aprendizajes. Entonces realizamos una alianza con el CEP para realizar una práctica de responsabilidad social para nuestros estudiantes de comunicación, en donde ellos activan clubes de medios escolares o van a los colegios de una red que nosotros tenemos, que son colegios del distrito, la mayoría, son 8 distritales y 2 privados, es una red que se llama Vibraciones Escolares, y con estos colegios nuestros estudiantes iban allí, les enseñaban formación en medios, pero digamos que tenían una premisa que era trabajar y generar un poco también la construcción ciudadana. Entonces era como un proceso de aprendizaje doble donde nuestros estudiantes iban a poner en juego sus conocimientos como comunicadores y generaban semilleros de procesos de comunicación en las instituciones educativas. Entonces, pues ahí fue, a partir de esa experiencia que ya lleva 3 años más o menos, 4, fue que llegó y se hizo una convocatoria en Uniminuto interna de investigación con unos recursos, y nosotros decidimos, ya habíamos detectado algunas cosas que merecían mejorar esta práctica y trabajarla mejor, como el hecho de que nuestros estudiantes pues, son comunicadores pero no son pedagogos,
Entonces algunos tenían el don y eran súper chéveres y les enseñaba muchas cosas, pero les costaba articular los contenidos o, por ejemplo, manejar un grupo de 40 estudiantes o de 20 con los que tenían que enfrentar un montón de cosas. Entonces la investigación lo que pretendía era mirar ese proceso, nuestros hallazgos, nuestros impactos, pero además que fuera una investigación que generara al final una producción, que no se quedaran como hablábamos antes, que las reflexiones solo las leen cierto grupo de especializados, se quedan en una dimensión mucho más académica, sino que tuvieran un asidero mucho más en la práctica y que generáramos un producto pedagógico y didáctico que a ellos les permitiera mejorar su práctica y que además trascendiera un poco el escenario de la práctica y que les sirviera a otras personas que quisieran usar o generar procesos de formación ciudadana teniendo en cuenta los medios escolares. Y de ahí es que surge, pues, al final de nuestra investigación, realizamos esta que es nuestra producción de medios escolares para la formación ciudadana, es una multimedia que está online y pues esta es un poco la presentación. Eso es lo que les vamos a contar finalmente hoy, cuál es el resultado y cómo está construida esta multimedia. Y Andrea les va a contar un poco cómo fue el proceso de la investigación y luego pues ya les hago un recorrido por la multimedia. Buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Andrea Neira, yo soy trabajadora social del Grupo de Dinamarca. Estoy a punto de graduarme en la maestría en estudios de género en la Universidad Nacional de Colombia. Mi desempeño siempre ha sido como pues, en el tema de investigación en ciencias sociales. Actualmente soy la coordinadora de investigaciones del Centro de Educación para el Desarrollo del Minuto. Digamos que mis temas de interés han sido pues, los temas del feminismo, género, culturas juveniles, y desde allí también me he acercado mucho como al tema de la comunicación. Coordiné este proyecto por 2 años, digamos que siendo coordinadora del proyecto de medios escolares para la formación ciudadana desde el Centro de Educación para el Desarrollo. Digamos que nos dimos a la tarea de hacer un proceso de sistematización de la experiencia que habíamos tenido. Digamos que el tipo de investigación que hicimos fue una sistematización de la experiencia, pues un poco como desde las apuestas teóricas de Alfonso Torres, viendo pues la sistematización como una apuesta de investigación que construye conocimiento y que apunta a transformar las prácticas pedagógicas en las prácticas sociales. Yo quisiera contarles un poco como, digamos, si bien la presentación de hoy se centra un poco en la multimedia como apuesta pedagógica y como estrategia para mejorar la práctica, digamos que fue el resultado final, quisiera un poco contarles desde un poco los aspectos teóricos que guiaron la investigación y las reflexiones. El Centro de Educación para el Desarrollo le apuesta un poco como a la formación ciudadana, ¿sí? A la formación de ciudadanías en la escuela, y digamos que tiene un modelo de formación ciudadana que implementa con diferentes comunidades. Sin embargo, ha tenido un proceso autocrítico también, como esos procesos de formación ciudadana, y sobre todo en la escuela, ¿cierto? Un poco alejándose de esos planteamientos de formación ciudadana mucho más clásicos de la ciudadanía republicana, de la ciudadanía liberal, y digamos que ha dado un paso más a la formación quizás de subjetividades políticas y sobre todo interpelación de subjetividades políticas, y digamos que allí en este marco están como las apuestas pedagógicas que tenemos y que realizan nuestros estudiantes de práctica en responsabilidad social. Hay digamos que 2 aspectos que quiero resaltar de los hallazgos que encontramos en la sistematización. El primero era que nuestros estudiantes practicantes de la facultad, que no solamente son comunicadores sociales, sino también comunicadores gráficos, organizadores audiovisuales, cuando llegan a la institución educativa, bueno, primero ellos se interpelan, claro, porque a pesar de que han pasado por la institución educativa, se dan cuenta de la institucionalidad que allí se vive, ¿cierto? Y lo primero que encontramos es que efectivamente nuestros estudiantes incomodan la institución educativa, ¿sí? Hay un proceso de interpelación y de incomodación a la institución educativa, tanto que digamos, nos ha costado en todo el proceso de coordinación con la institución, con los rectores y demás, digamos como un montón de negociaciones, pero lo que sí es claro es que interpelamos e incomodamos a la institución educativa. Y esto pasa, ¿por qué? Porque efectivamente los estudiantes empiezan a generar otro tipo de relaciones
nuestros practicantes con los estudiantes otro tipo de relaciones distintas en la institución educativa, distintas a las que se encuentran con los profesores, que seguramente también trabajan en el asunto de los medios en la escuela, porque de hecho en las instituciones educativas donde trabajamos, todas las instituciones tienen en su PEI la línea de medios escolares, ¿sí? Pero efectivamente la presencia de un estudiante, además en un ciclo vital particular, ¿cierto? Un estudiante joven de universitario, pues construyó otro tipo de relaciones con los estudiantes de las instituciones educativas, quizás unas relaciones mucho más horizontales, y empezamos a incomodar la institucionalidad y los procesos pedagógicos más clásicos que encontramos pues, en una institución como la escuela, ¿cierto? Entonces digamos que eso fue lo primero que encontramos, pero también encontramos que nuestros estudiantes, como ya lo mencionaba Carolina, pues tenían también muchos vicios pedagógicos. Efectivamente ellos nos están formando en pedagogía, ¿cierto? ¿Y qué es lo que primero reproducimos cuando nos enfrentamos como docentes? Es pues cómo nos hemos formado también, ¿cierto? Entonces efectivamente nuestros estudiantes llegaban a reproducir un poco, si bien nunca fueron nombrados como docentes o profes, eran vistos así por sus estudiantes, pero también efectivamente reproducían las pedagogías más clásicas, ¿sí? Entonces pues efectivamente nos dimos cuenta, y digamos que eso también hace parte del proceso de reflexión y autorreflexión de las personas que direccionan la práctica de responsabilidad social desde la facultad y desde el CEP, por supuesto, digamos. La pregunta siempre fue también cuáles son los elementos que les estamos entregando a nuestros estudiantes para que ellos puedan facilitar procesos de comunicación escolar en las instituciones educativas, cuando los únicos elementos que tienen pues, son la experiencia misma que ellos han vivido como estudiantes en sus escuelas, incluso en la universidad. Entonces digamos que si bien incomodábamos a la institución educativa porque había otro tipo de relaciones construidas entre practicantes y estudiantes, pues también se estaban reproduciendo pues, sistemas pedagógicos tradicionales. Entonces digamos que partiendo de esas premisas, digamos que el otro asunto también importante, como tercera, digamos que también en el marco del pedagógico y de la comunicación, era que efectivamente más que formar en ciudadanía o para que los estudiantes fueran buenos ciudadanos, ¿cierto? Estábamos interpelando subjetividades, ¿sí? Estábamos interpelando subjetividades porque siempre, digamos, los temas que abordábamos teniendo como excusa los medios escolares, pues eran temas que permitían hacer un reconocimiento crítico de la realidad, ¿sí? Hacer una lectura crítica de la realidad, reconocer la diversidad que existe en la escuela, pero también generar acciones de transformación. Y esto, por supuesto, a través también del uso de los medios y de la producción de medios, y no solamente como un asunto pasivo pensado desde la recepción, sino también desde la producción. Entonces nos dimos cuenta efectivamente que estábamos interpelando subjetividades tanto de los estudiantes en las instituciones educativas como de los practicantes que hacían, pues que facilitaban estos procesos en la escuela. Entonces digamos que por ello para nosotros era fundamental que ese proceso de interpelación subjetiva, digamos, que estuviera marcado dentro de un asunto pues, de autorreflexividad de nuestros practicantes para poder, si se quiere, transmitir esa autorreflexividad con los estudiantes de las instituciones educativas. Y en ese marco pues decidimos también potenciar mucho más, digamos, algo que obviamente desde la perspectiva de la comunicación, educación y la construcción de sentidos, ¿cierto?, de la que habla la comunicación y educación, pero también desde la perspectiva de que está trabajando el Centro de Educación para el Desarrollo, y allí digamos que creemos que hubo un trabajo y un diálogo interdisciplinario, un diálogo entre las teorías que estábamos trabajando, y el otro lugar era el lugar de la educación para el desarrollo desde América Latina, que es una apuesta, si se quiere, con unas características mucho más decoloniales a las que les está apuntando el Centro de Educación para el Desarrollo, ¿cierto? Y digamos que en ese sentido, lo que esperamos potenciar en estos procesos de comunicación en la escuela son algunos principios que estamos impulsando desde la educación para el desarrollo desde América Latina, muy de la mano con pues, esto que conocemos como comunicación para el desarrollo, digamos como muy producido desde América Latina y desde las apuestas de un conocimiento otro y de poder llevar pues, esto a una institucionalidad, digamos, la más moderna, quizás que conocemos, que disciplina los cuerpos, pero que allí hay una apuesta
de hacer otro tipo de formación distinta. Y digamos que allí era importante entonces algunos temas, y más que temas, algunos principios epistemológicos, si se quiere, éticos, ¿sí? Donde empezamos a incorporar temas como la diversidad, ¿sí? Temas como la no violencia, pero también aspectos o propuestas epistemológicas como la interculturalidad crítica y un relacionamiento entre los sujetos que pasaba por lo que ya habíamos evidenciado en la sistematización, ¿cierto? La relación entre practicantes y estudiantes, y es que la construcción de conocimiento no estuviera solamente basada en el conocimiento racional, ¿sí? Propio de la modernidad, sino también en esa propia relación, digamos, de lo que nosotros llamamos lo relacional sentimental, es decir, donde emergen nuevos conocimientos a partir del mismo escenario donde se está, pero no solamente se reconocen esos conocimientos científicos, racionales, sino otro tipo de conocimientos que circulan también en la historia. Entonces, digamos que teniendo como ese panorama, decidimos como potenciar mucho más esas apuestas epistemológicas y teóricas. Y había otra cosa muy importante también que nos estábamos dando cuenta, y es que estábamos potenciando también un campo de acción del comunicado social en Uniminuto, que si bien ustedes sabrán que Uniminuto es reconocida por su apuesta social y demás, pues paradójicamente digamos que trabajo desde la comunicación para el desarrollo, desde la comunicación y educación, los campos de práctica de los estudiantes de Uniminuto están más bien lejos de lo que podría hacer un comunicador, o a lo que hemos llamado educomunicador, y el campo de práctica en responsabilidad social se configuraba en un potencial donde el estudiante de comunicación o de la facultad de comunicación podía encontrar un nuevo campo de acción, ¿sí? Que era el campo de la educomunicación, y reconocerse como un educomunicador. Y de hecho muchos de los testimonios de los estudiantes que pasaron por 2 o 3 años de la práctica de responsabilidad social decían: pues la facultad siempre me habló de asuntos teóricos, aspectos teóricos en la comunicación para el desarrollo, en la comunicación y la educación, pero más allá de poder llevar esto a la práctica, pues no lo habíamos logrado. Entonces digamos que la práctica de responsabilidad social se configuraba en ese escenario donde el estudiante de la facultad podía dimensionar otro campo de acción. Y allí, digamos que la intención también pues es, digamos, del trabajo pedagógico que luego construimos y que ya también les voy a presentar, es potenciar justamente no solo pues esa subjetividad política, en la interpelación de las subjetividades en estudiantes y en practicantes, en estudiantes de las instituciones educativas y en practicantes, sino fortalecer un campo de acción de los estudiantes de la facultad, que es el campo de la comunicación. Digamos como eso, pensando como en esas preguntas que nos dejaba la sistematización, en los retos pedagógicos que suponía digamos, liderar un proceso con estudiantes de la Facultad de Comunicación con todas las dificultades que ellos encontraban a nivel pedagógico, la apuesta pues era crear una pieza pedagógica que ayudara a unos principios pedagógicos claros, con una apuesta teórica clara, que ayudara a nuestros estudiantes en su ejercicio profesional, ¿sí? Porque trascendía el ejercicio de práctica de responsabilidad social a un ejercicio profesional como de comunicado, y sobre todo centrado también como en potenciar la creatividad de los estudiantes y que se dieran cuenta los practicantes que no solo tenían el único recurso que tenían no era su propia experiencia en la institución educativa, y la única posibilidad no era reproducir lo que habían vivido en la escuela, sino que habían otras posibilidades, y que cuando ellos se daban cuenta que incomodaban, podían seguir incomodando mucho más, aunque tuviéramos el aval de las demás instituciones para incomodar esa pedagogía más clásica y más tradicional. Entonces digamos como que ese es el panorama, obviamente pues como un panorama muy resumido, y pues la idea es que la presentación estuviese centrada como en la pieza didáctica y pedagógica que nos va a presentar. ¿Me están escuchando bien? ¿O mejor por el micrófono? ¿Así está bien? Sí, está bien. Es que uno se siente como más cómodo. Un poco para cerrar la parte que menciona Andrea, como las sombrillas teóricas grandes que cubría la investigación, está el tema de educación para el desarrollo, y por otro lado de comunicación para el desarrollo, donde la Facultad de Comunicación tiene así como un eje muy puesto y un
peso muy fuerte destinado a desarrollar este énfasis. Sin embargo, también desde la escuela y desde el área de comunicación escolar hay una pretensión de trabajo. Por eso preguntaba cuando usted hablaba de la comunicación, desde dónde se estaba teniendo la comunicación. Y si bien la apuesta está, digamos, por trabajar con las cámaras, trabajar desde de video, de fotográficas, incluso hacer un trabajo con el uso de los celulares y trabajar en la herramienta como tal. Sí, la comunicación para nosotros y estos escenarios son un pretexto para generar transformación, no solo transformación social, sino una manera distinta de, digamos, que los medios posibilitan para generar un escenario de educación y de aprendizaje es ideal, porque cuando tú trabajas con medios, entonces está ahí, digamos, la investigación presente, está presente la figura del creador, está presente, digamos, mi propia historia, mis relatos personales, y los puedo poner en juego, y podemos crear también una construcción y un aprendizaje mucho más colectivo, heterogéneo, horizontal, si se quiere también. Entonces el trabajo con medios también a lo que estaba apuntando era que lo que estaba cuestionando es el modelo pedagógico y el aprendizaje tradicional, y la necesidad de la emergencia también de herramientas y de escenarios que a los estudiantes también les permitieran dentro de las propias aulas cuestionar a los profes. Ahora, cuando les hacía la anécdota de que muchas veces los profes más jóvenes eran los más difíciles y que tenían esquemas mucho más corregidos que algunos que ya llevan trabajando mucho tiempo en la institución, iba un poco a una anécdota que tenemos con esta clase. Llegaron una profesora abrió el sitio en el salón en el Colegio Morisco, donde usualmente nuestros estudiantes estaban haciendo su clase de realización de audiovisual, y los vio a todos sentados en el piso y no pudo descubrir dónde estaba el profe y dónde estaban los alumnos. Entonces primero nos dijo como, no hay nadie, porque no los detectaba, porque son también muy jóvenes, pero además es que luego cuando lo pudo detectar y preguntó dónde estaba el profe, le decía, es que todos estaban sentados en el piso, eso era un desorden y no había ninguna autoridad, y él no infundía respeto en sus alumnos. Y entonces yo dije, ahí es donde nosotros tenemos que estar. Qué bueno que en este colegio estemos haciendo esto, porque es justamente en esos eventos y en esas acciones cotidianas y en todas esas cosas que les pasaban a nuestros estudiantes donde nosotros generamos pues ese tipo de clic que es el que estamos buscando, porque justamente las experiencias que vamos a ver, por ejemplo, inspiradoras, que hacen parte del recorrido de esta multimedia, están casi por fuera del aula. O sea, lo que es más difícil es lograr que apuestas pedagógicas o experimentación dentro de los espacios del aula convencional se den, justamente por eso, porque pues todavía impera como el discurso y la forma de realizar las clases. Entonces creo que también el aporte de esta experiencia y de lo que nosotros estamos haciendo y movilizando desde comunicación escolar es generar, sobre todo en los escenarios convencionales de aprendizaje, experiencias que innoven y que generen, como dijo Andrea, un poco de comodidad, pero que es como súper renovador. Y lo que hicimos, pues obviamente era generamos 3 escenarios de la metáfora del viaje, es la que usamos para trabajar la multimedia, porque además creemos que el proceso de aprendizaje es un viaje y que cada uno podría escoger la ruta que quiere. Sin embargo, digamos, sentimos que los estudiantes de la investigación necesitaban también, les cuesta un montón leer y entender, por ejemplo, que lo que están haciendo es educomunicación y tener unos mínimos referentes, no sé, por ejemplo, ayer les tenemos, si entramos ahí, que es la primera ruta exploratoria, es como que ellos se prepararan para ese viaje y tuvieran unos mínimos elementos conceptuales que les permitieran hablar con mayor propiedad. Esta es una calle del barrio Minuto de Dios, por ejemplo, entonces tratamos también de que en términos de estética y de creación visual, pues fueran nuestros referentes y con lo que ellos se iban a encontrar. Y, por ejemplo, aquí tenemos en la parte de arriba donde está el bus. Bueno, cambio de clase, esa valla, ahí hay un video, un audiovisual que hace parte de una serie que realiza la unidad de televisión de la Escuela de Medios, que se llama Cuenta Ver y que habla un poco de toda la experiencia, tiene testimonios de estudiantes de práctica, es un videito que ellos podían entrar a ver y darse una idea de cómo les había ido a sus compañeros antes, por ejemplo, y el impacto que había tenido en los colegios. Entonces, si uno le da clic ahí, pues verán el video y eso será parte como de su introducción a lo que les espera en su campo de práctica.
Aquí tenemos también como nosotros hicimos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como 4 premisas pedagógicas que les podrían a ellos dar idea de lo que nosotros queríamos que pasara. Entonces está transforma la escuela, mira más allá, y ahí un poco les decíamos cómo los motivamos a hacer, acércate al otro, reconoce la diferencia, promueve nuevas formas de expresión, crea un espacio participativo y construye nuevas relaciones. Esos eran un poco nuestros tips pedagógicos, ¿no? Pues como los mínimos y los que queríamos que ellos trabajaran. Y abajo en la cebra están las cosas que decíamos, bueno, ustedes no tienen que explorarlas todas, pero como mínimo para nosotros estos nos parecen unos referentes muy importantes para iniciar la práctica. Entonces en Revolución está la maquinaria escolar, la pedagogía crítica, la subjetividad, comunicación y ciudadanía, de comunicación y taller creativo. Si uno le da clic allí a las pestañitas, pues habrá unos PDFs con lecturas que están asociadas a esa. Y también, por ejemplo, encontrarán un video sobre que hace Ken Robinson, por ejemplo, que es uno de los expertos en creatividad y educación a nivel mundial, que puede ser también muy inspirador. Y creamos allí en el periódico como una especie de intención para que ellos empezaran a reflexionar sobre la relación entre la comunicación y la educación, haciendo un poco ya más análisis semiótico, con una publicidad un poco lo que también debería pasar en la escuela y lo que hablábamos antes de cómo empezar a formar también ciudadanos. O sea que por ejemplo está el PDF que habla sobre la relación de comunicación y educación, de Montehuergo, que es uno de nuestros referentes. Esto es como la inducción para que ellos puedan tener herramientas más conceptuales y teóricas. Y esa es, digamos, la primera ruta. Ya la segunda, nos vamos otra vez al inicio. Entonces, esta primera ruta era como preparémonos para el día que armemos las maletas y llenemos un poquito de contenido. Luego están las segundas, que son las rutas posibles, que aquí es donde realmente está nuestra apuesta más pedagógica, metodológica y donde están lo que nosotros queríamos y también donde se podía contener la idea del proceso creativo que podía darse. Pero bueno, ahí un poco, mientras aparecen los escenarios, la idea es que hubiese hay un plano donde les permite a los estudiantes, les proponemos primero tú. Primero tú realizas la experiencia que luego quieres generar con los estudiantes. Entonces, hay un escenario, por ejemplo, para su primera clase, es como si quieres generar un trabajo colectivo, entonces haz un ejercicio con tu celular y ve y pregúntale al que está al lado y tómale una foto y pregúntale cuál es su pasión, qué es lo que más te gusta. Les proponíamos un ejercicio súper práctico para que ellos lo hicieran primero. Luego les dábamos a conocer uno de los ejercicios que dentro de la investigación hicieron sus compañeros que venían detrás y que había sido muy efectivo, muy pilo y muy creativo. Y van pasando algunos medios de transporte, entonces uno escoge, por ejemplo, experimentar. El experimentar. Arriésgate, construye con otros, no importa si te equivocas, sé creativo, recursivo y plantea alternativas. Entonces, en experimentar, nos vamos a este escenario. Ya está cargando. Este, por ejemplo, también es como, esa es la fachada del Colegio Morisco con el fondo de Monserrate, pero bueno, ahí creamos también como un escenario nuevo. En este caso, los que escogen experimentar, por ejemplo, primero les poníamos esta propuesta: analizan la situación del contexto social que te preocupe haciendo uso del lenguaje sonoro. Pero para trabajar, por ejemplo, con el audio y la radio. Escoge una problemática que te interese y busca un sonido con el que la puedas asociar. Lleva tu sonido al salón y preséntalo. Luego reúnete el grupo de acuerdo a los temas de interés que hayan surgido. Y ahí digamos que la idea era crear una cuña, y bueno, les proponíamos como comunicadores cómo
poder generar un ejercicio con la radio que les permitiera analizar alguna problemática de su contexto, y luego ellos pueden subir, esto está en un sitio online donde pueden subir las producciones que vayan generando en clase. Había una parte que era también mucho más creativa al final. Aquí está un poco lo que han hecho en el mundo, y ahí tenemos dos proyectos que se llaman Cursos Transversales de Bioeducación, donde les van a también a seguir dando más información y experiencias metodológicas de cómo trabajar con ellos. Esto es lo que han hecho en el mundo y esto es lo que han hecho tus compañeros. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros, con todo el material que habíamos recabado de la investigación, entonces, por ejemplo, les decíamos, algunos estudiantes como tú, del Colegio Tomás Carrasquilla, hicieron un proyecto que se basó en reconocer las causas de las situaciones asociadas al conflicto vivido por los niños y niñas del colegio. Entonces, ellos sacaron, por ejemplo, un audiovisual, o hicieron un blog, y tienen la posibilidad de encontrar el proyecto que hicieron sus compañeros en prácticas anteriores e ir aprendiendo y generando sus aprendizajes y sus nuevas ideas metodológicas con esas herramientas que les íbamos dando. Así funcionan casi todos los tres escenarios. Entonces está prepárate para el viaje, están las rutas posibles que manejan digamos, este camino, pero pueden ingresar por donde quieran. Entonces nosotros les sugerimos primero explorar o experimentar o crear y movilizar dentro de esos pasos que les dábamos. Y después tenemos, por último, como experiencias innovadoras de otros países o alrededor del mundo. Sí. Porque ahí hicimos también. Esta es la tercera ruta, se llama Otros Viajes, y ahí estamos como en el mapa mundi, donde, por ejemplo, si queremos, ya no tenemos más tiempo, entonces si queremos, también ha resultado dentro de los sondeos de los grupos focales que hemos hecho de la multimedia, casi la ruta que también es más visitada y más experimentada. Entonces, si queremos ir, no sé, en Colombia, ¿qué experiencias hay en Colombia que trabajen en comunicación y lugares donde se hayan creado procesos interesantes con medios? Entonces, pues tenemos, es el grupo Comunicarte, que está conformado por profesionales de distintas disciplinas. Bueno, ahí entonces nos vamos al sitio web y ellos tienen como todo un repositorio de información y de contenidos y de lugares alrededor del mundo. Está Sudáfrica, está por supuesto Colombia, está España, algunos que conocíamos, y esa islita nos la inventamos en el mapa porque no la teníamos, y ahí pusimos todos los contenidos que nos parecían súper valiosos y producciones de los estudiantes en radio, video y prensa y televisión, que no pudimos poner en la multimedia y que también podían ser referentes de producción interesantes para los estudiantes. Entonces, el Cineclub del Colegio Álvaro Gómez, ahí están los videos, lo que se ha hecho en televisión en la Alegría Morisco o en radio. Entonces ahí todos esos links nos llevan a la producción, y esa es, digamos, la experiencia y la exploración que les proponemos a nuestros estudiantes para llegar a trabajar en las aulas de clase. Está online, y pues nosotros quisiéramos compartirles a todos la multimedia, pero igual les vamos a dejar un ejemplar, y yo les traje también para que puedan ver un poquito dentro de la información y la guía que hay en la multimedia. También hay una explicación pues mucho más rápida de qué queremos construir con esto. Entonces, pues ahora sí les vamos a compartir. Y ya está, porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Preguntas. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí. Entiendo que la confrontación con las instituciones en donde los grupos van a trabajar, los grupos escolares van a trabajar. ¿Algún caso particular concreto, alguna historia que nos pueda contar acerca de esa experiencia que vivieron los muchachos, los estudiantes de comunicación al encontrarse con el colegio, con la autoridad, con la institución escolar? Pues muchísimas, ¿no? Sí, no. Un estudiante
filosofía que tenía el cabello rapado acá en la mitad y la otra mitad pintada de verde. Claramente cuando llegó a la escuela, cuando llegué con el estudiante a presentarlo con la rectora, lo primero que